Ahí estamos. Perfecto, Juan. Gracias. Eh, entonces, acto administrativo, como digo, es eh, una forma jurídica administrativa por medio de la cual vamos nosotros a generar una especie de interacción entre la administración pública y el administrado, entre un órgano administrativo y el administrado. Esa es la clave aquí, pues, ¿no? Precisamente podríamos poner aquí como una conclusión anticipada, que es un instrumento de interacción órgano administrativo con el administrado. Y ciertamente, como digo, este acto administrativo puede generar diversos efectos en el plano real. Precisamente, nosotros vamos a ver que está llamado a generar efectos jurídicos que alteran la situación jurídica de un individuo, alteran la situación jurídica de un individuo. Como digo, hay diversas formas de alterar la situación jurídica, limitando la propiedad, como en la expropiación, o como cuando estamos, el Estado, afectando un terreno de una persona. Estoy afectando. Y digo, en esa parte de su terreno usted no puede construir porque hay una falla geológica y está afectado. Es un límite a la propiedad, porque usted no puede gozar plenamente. Es un gravamen, pero que nace a partir de un efecto jurídico, de un acto administrativo propiamente dicho, pues no. Entonces, bajo ese contexto, ¿quiénes están llamados a producir actos administrativos? Están llamados, ojo, a producir actos administrativos exclusivamente los órganos administrativos. Órganos administrativos, pero son órganos administrativos que tienen, que poseen, que están en pleno ejercicio de la función administrativa. Pongamos aquellos que se encuentran en pleno ejercicio de la llamada función administrativa. ¿Qué es la función administrativa? ¿A qué se refiere la función administrativa? Tomen en cuenta lo siguiente. Por función administrativa, nosotros tenemos que identificar muy claramente lo que debe hacer un órgano administrativo, porque es el reflejo, es el efecto, es una facultad que dispone este órgano administrativo. Y en el Estado, la función administrativa concentra una gran porción de ese pastel de un cúmulo de facultades del Estado. El Estado tiene muchas facultades. Una porción, como digo, de esas facultades, de ese gran pastel llamado facultades públicas, se refiere a la función administrativa. Ciertamente, entonces, el Estado ejerce un cúmulo de facultades. Un cúmulo de facultades. Sin embargo, esas facultades, una gran porción, como digo, se refiere a la función administrativa. ¿Qué es la función administrativa entonces? Podemos decir que es todo
lo que realiza el Estado, todo lo que realiza el Estado, todo lo que efectúa, todo lo que genera el Estado. Ojo, todo, absolutamente todo, excepto lo materialmente incompatible. Es lo materialmente incompatible. Materialmente incompatible es la producción de leyes, que eso no es función administrativa, la función legislativa. Pero también administración de justicia, que tampoco es función administrativa. La labor que cumplen los jueces al momento que sentencian no es función administrativa. Eso está al margen, no es. Como tampoco es función administrativa la actividad electoral. Tampoco es eh, una función administrativa, pues no, tampoco es. Cuando nosotros vamos a votar o hacemos esa actividad propiamente dicha. De ahí, todo lo demás es función administrativa. Es función administrativa, por ejemplo, los procesos administrativos que busca determinar responsabilidades civiles o administrativas que lleva a cabo la Contraloría General del Estado por el mal manejo de recursos públicos y que buscan sanciones administrativas o recuperar fondos, ¿es función administrativa? 100%. Es función administrativa la labor que cumple el Consejo Nacional de la Judicatura al momento de sancionar a jueces. Es función administrativa o administración de justicia. Es función administrativa porque el Consejo Nacional de la Judicatura es un órgano netamente administrativo y como tal está llamado a gestionar la estructura de la función judicial. ¿Por medio de qué? Por medio de la llamada función administrativa. ¿Puede generar normas el Consejo de la Judicatura? Claro que sí, tiene facultad normativa. Entonces puede generar en ejercicio de la función administrativa. Las superintendencias generan, tienen función administrativa, claro que sí, órganos 100% administrativos. Interactúan directamente con los administrados. Si es que yo quiero constituir una compañía, me voy a la superintendencia de compañías, pues. Y si es que eso es así, al final del proceso de constitución se va a emitir un acto administrativo en donde vamos a tener nosotros una compañía, pues, ¿no? Específicamente. Entonces, bajo ese contexto, jóvenes, bajo ese contexto, son órganos administrativos y obviamente, de la misma manera, si yo incumplo con las obligaciones que tengo que realizar periódicamente en la administración, en el reporte de mi compañía a la superintendencia de compañías, me sancionarán, como me sanciona el SRI cuando yo no pago el impuesto a la renta, pues, ¿no? ¿Es un órgano administrativo? Claro que es un órgano administrativo. Especial, eso sí, desde luego, pero es administrativo al final. Y tiene y ejerce función administrativa. Entonces, ustedes ven que la función administrativa es vasta, es significativa. Y precisamente la función administrativa es el núcleo de las formas jurídicas administrativas. Una de ellas es el acto administrativo propiamente dicho. En ese sentido, no vamos a encontrar una definición de acto administrativo
en el texto constitucional. No, pues, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a ver de que tenemos que acudir al texto madre que ya nos referimos en la clase pasada, al Código Orgánico Administrativo. Precisamente, el acto administrativo se encuentra regulado en el artículo 98, ¿sí? En el artículo 98 del COA. ¿Qué pasa con este artículo 98 del COA? Nosotros vamos a ver que tiene varios elementos en cuanto a su definición. Lo podemos diseccionar. Entonces, fruto de esa disección, vamos a darnos cuenta que podemos encontrar un primer elemento muy interesante e importante. Porque el acto administrativo como tal, ¿qué es? Es una declaración de voluntad. Pero no es una simple declaración de voluntad. Es una declaración de voluntad, pero unilateral. Es exclusivamente unilateral. Porque es una declaración de voluntad y porque no es una manifestación de voluntad. Porque no es un contrato, pues no. No es un contrato en donde las partes libremente manifiestan su voluntad libre para contratar, van a negociar, van a dialogar. Aquí no pasa eso. Aquí no hay diálogo. Aquí no hay negociación. Aquí yo estoy imponiendo como Estado, ¿no? Y como estoy imponiendo en ejercicio de mi facultad de imperio, ojo, de mi facultad de imperio, yo declaro la voluntad y unilateralmente, no bilateralmente, para nada. Aquí es unilateral, directo. Bajo ese contexto, entonces, vamos a darnos cuenta que esta declaración de voluntad exterioriza una potestad pública. Una potestad pública clara, precisa y especializada. ¿Sí? Entonces es una potestad pública. Ciertamente es el reflejo de una capacidad que tiene el Estado para subordinar, ¿sí? Para subordinar las voluntades de los particulares, para subordinar a los administrados. Los administrados están subordinados entonces por esta declaración de voluntad unilateral. Se subordinan, se someten. Claro que si es que existe una violación de derechos, si bien es cierto, están subordinados, tienen la facultad de los administrados de oponerse, pues, activando los recursos necesarios, como la apelación o como la activación del recurso jurisdiccional, acudiendo al contencioso administrativo para que realice el control de legalidad pertinente, pues no. Como ya vimos en su momento cuando analizábamos las facultades del contencioso. Pero en un primer momento estamos subordinados. Si es que me llega a mí un acto administrativo que contiene la resolución de expropiación, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo decir no me expropien? No puedo decir que no me expropien. Me van a expropiar. ¿Pero qué voy a luchar yo? ¿Sobre qué voy a luchar? Sobre el precio. Para que el monto sea equiparable, proporcional, para que mi patrimonio no sufra. Eso, o sobre eso, yo sí puedo luchar.
pero me subordino a la decisión del Estado, según la cual mi propiedad tiene que pasar al erario público, porque va a beneficiar a la colectividad, pues me subordino. Es una declaración directa, pues entonces. Tenemos entonces primer elemento. Otro elemento, vamos a ver que está efectuado, se efectúa en ejercicio de la función administrativa. Se efectúa en ejercicio de la función administrativa. Entonces, ven ustedes la importancia del concepto de la noción función administrativa. Es fundamental porque es la esencia, le da soporte, fundamenta al acto administrativo. Por el otro lado, tenemos que el acto administrativo como tal va a producir efectos jurídicos directos. Efectos jurídicos directos individuales, pero también pueden ser individualizados. Individualizados, ojo, ciertamente. Nosotros vamos a ver de que un acto administrativo como tal puede estar emitido a una persona, pues, a una persona concreta, específica. Está destinado a María, a Pedro, a Juan. Estamos nosotros sancionando a Pedro. Está claramente identificado, entonces. Pero también puede estar dirigido a Juan, a María, a Pedro. Entonces yo sé, tengo clara idea de que existe o existen destinatarios concretos, específicos, pues, ¿no? Específicos. Tomen en cuenta aquí algo interesante. En el COA, y eso para que no se confundan, dice de que el acto administrativo también generará efectos, además de los efectos jurídicos directos e individuales, también puede producir efectos jurídicos generales. Aquí dice el COA, ¿no? El COA sostiene que también produce efectos jurídicos generales. Sin embargo, cuando se estaba elaborando esta definición, nosotros nos salimos del molde de la doctrina, ¿no? La doctrina ya había tratado muy bien el acto administrativo en cuanto a su definición. Y esa definición la teníamos nosotros, y muy bien estructurada. Pero en el momento en el que cayó el Código Orgánico Administrativo en manos de asambleístas no formados en derecho administrativo, esta es la respuesta, ¿no? A la definición le sumaron que también produce efectos jurídicos generales. Cuidado con equivocarse aquí. Mucho cuidado. Tomen en cuenta lo siguiente. Los efectos generales no producen pues directamente los actos administrativos. Los efectos generales están reservados para los actos normativos. Los actos normativos, pues, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque los efectos generales está produciendo o están elaborados sobre la base de un criterio en abstracto, en un lenguaje impersonal. Son normas, pues. Los efectos generales
son redactados en abstracto, son impersonales. Una norma no está pues dirigida a Juan, a Pedro o a María, o yo no estoy generando una norma dirigida solo a Juan. No, pues no es cierto. Una norma se elabora en abstracto para un grupo de individuos amplio, y en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, no podríamos nosotros decir que el acto administrativo tiene efectos jurídicos generales. No podemos decir eso. Cuidado. Hacerlo sería caer en una especie de inseguridad jurídica en la cual el administrado no sabe a qué atenerse, porque no sabría si es que está dirigido a él o a quién. Nosotros necesitamos comprensibilidad, ¿sí? Comprensibilidad. Y cuando hablo de comprensibilidad, estoy diciendo de que el acto administrativo tiene que ser claro y sobre todo entendible, pues no. Cuidado, mucho cuidado cuando lean el COA, ¿no? Entonces ahí ya sabemos de que siempre el acto administrativo va a producir efectos jurídicos individuales o individualizados, porque estoy particularizando, pues no. Finalmente, nosotros vamos a ver de que en este sentido, a ver, el último de los elementos es por medio de, o que el COA habla de que es necesario la exteriorización física o virtual para que vaya a producir todos los efectos jurídicos necesarios. Estoy hablando aquí entonces en cristiano de la notificación. La notificación es un componente fundamental del acto administrativo. Sin notificación, el administrado no sabe de lo que se le está sancionando, de lo que se le está agraviando. Entonces, la notificación es fundamental para conocer que existe un proceso administrativo ya en su contra. Y si es que eso es así, con la notificación, solo con ella es posible que yo pueda activar todos los recursos que me franquea la norma, como la apelación en sede administrativa, en el propio órgano administrativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, con la notificación, el acto administrativo se perfecciona. Se perfecciona en el espacio, pues, ¿no? Y bajo ese contexto, yo voy a tener ahí sí todos y cada uno de los efectos necesarios, pues, ¿no? Tengo una casa en el centro y digo, esa casa está chévere para hacer un parqueadero, pero no puedo tumbar porque está catalogada como patrimonio. Entonces voy a aprovechar el día domingo en horas de la tarde, 6 de la tarde, nadie sabe nada, llevo la cuadrilla, empiezo a tumbarle toda la noche y le dejo solo la fachada. En efecto, hago eso y en el día lunes se dan cuenta, la Dirección de Control Municipal va y dice, muy bien, vamos a hacer un proceso administrativo de sanción. Pero hasta eso le clausuramos para que no siga destruyendo el patrimonio, pues no. Al final, ya veremos, la Dirección de Control Municipal necesitará inclusive un informe de la Dirección de Áreas Históricas que va a decir con toda seguridad esa casa está inventariada, patrimoniada y era necesario que se proteja, y como ya no existe, es necesario sancionar la autoridad administrativa que está ventilando, que está
ejecución de esa competencia administrativa, sancionará y le dirá, señor, tiene que reconstruir y además debe pagar la multa. Tenga este acto administrativo rato que le están notificando, con ese acto administrativo de sanción, en ese preciso momento, la situación jurídica del infractor cambiará notablemente. Porque o acciona los recursos que le franquea la norma, o se ve obligado a cumplir el acto administrativo, a cumplir las disposiciones unilaterales del acto administrativo. Ojo, bajo ese contexto, jóvenes, entonces vamos a ver de que el acto como tal va a necesitar de ejes y requisitos de validez. Ejes y requisitos de validez. Porque hay actos administrativos de muy diversa índole y etiología. Pero el acto administrativo además necesita de requisitos para que contribuyan a que pueda exteriorizarse plenamente y generar los efectos jurídicos necesarios. Sin esos requisitos, el acto administrativo está muerto. No va a producir ningún efecto jurídico. Para la vida del acto es necesario cumplir, incorporar los requisitos que dispone la norma, entonces, y la doctrina además. Muy bien, jóvenes. Dejo de proyectar. Y acciono la cámara. ¿Alguna inquietud, alguna interrogante que se tenga sobre lo dicho? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está entendido? Acuérdense, cuando yo digo, inclusive, resolución administrativa, esa resolución administrativa es un acto administrativo. Sí, es un acto administrativo. Si yo digo la resolución administrativa de expropiación, claro, es un acto administrativo que contiene la expropiación. Una resolución administrativa que está en este caso sancionando a una persona porque no hizo caso, o hizo caso omiso, más bien dicho, a la aprobación de sus planos, según la cual decía, usted puede construir solamente 2 pisos. Yo construyo 4. Entonces, va a tener una resolución administrativa. Esa resolución administrativa es un acto administrativo y ese acto administrativo tiene una sanción administrativa. O derruye los 2 pisos y paga la multa, o va a ver qué le pasa. Si es que no cumple, vamos nosotros y tumbamos, pues, ¿no? Y le pasamos a facturas, ¿no? O a tiempo acciona los recursos. ¿Qué quiere hacer usted? Pero es un acto administrativo al final del día. Ojo, es un acto administrativo. Acto administrativo de sanción o de clausura, por ejemplo. Si es que yo inauguro un restaurante y empiezo a ofertar mis servicios, pero no tengo ni la patente, no tengo los permisos municipales de funcionamiento, ni del cuerpo de bomberos, nada. A la voz del carnaval. Entonces, voy a tener una sanción. Si es que yo tengo un establecimiento de venta de víveres, tengo que sujetarme a las medidas de seguridad, pues no. De lo contrario, el órgano encargado de vigilar y controlar la salud pública y la sanidad va a inspeccionar cómo yo estoy manipulando, gestionando los víveres. Y claro, yo estoy colocándolos en el piso y los roedores están ahí haciendo sus festines, hecho cuya. Y claro, yo cojo eso y vendo, no pasa nada. Y la gente come el maíz que está comiendo también los roedores. Voy a tener una sanción administrativa, pues, ¿no? Entonces ustedes ven una forma infinita que tiene el Estado para interactuar, pues son actos administrativos. ¿Estamos? Está claro. Perfecto, jóvenes. Quedemos así hasta este momento. Les pido, por favor, que estén atentos a las lecturas, pues, ¿no? Que todo lo que estamos dialogando está concentrado en la lectura, pero aquí está condensado.
Entonces les pediría esto, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos el día martes. Buen fin de semana, cuídense y hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.